cátedra de la jornada. Tenemos a Ima de la Ayuntamiento de Onda, a Luis de la Ayuntamiento de Castelló, que además nos ha hecho un programa informático, y a Rosa Pardo, la directora general de Paisaje, que es la responsable también de la agenda urbana de la Comunidad Valenciana. Y entonces un poco la idea era dar esas tres visiones de la agenda urbana, ¿vale? Con diferentes escalas de cómo se puede aplicar y sobre todo algo que yo creo que es lo interesante es qué beneficios la ciudad podemos obtener, ¿vale? Qué beneficios podemos tener como ciudadanos y qué podemos aportar como técnicos en un futuro para esto de la agenda urbana, ¿vale? Porque al final es pues, que la intención se podría resumir en conseguir tener un mundo un poco mejor, ¿vale? Y bueno, pues con esto yo creo que ya doy paso a que ellos hagan sus presentaciones. Hay que partir de la base que el concepto inicial del que partimos para cualquier plan de estas características es el término de sostenibilidad. Ahí hay un poco un esquema en qué consiste la sostenibilidad, todos lo tenéis más o menos claro. En un principio estaba vinculado al área de medio ambiente, probablemente por eso me encargaron a mí en el ayuntamiento emprender esta tarea, porque era la técnico de medio ambiente. Entonces, es un concepto que ha ido evolucionando y ahora sabemos que la sostenibilidad lo tenéis todos claro, o si no lo deberíais tener claro. La sostenibilidad y el desarrollo sostenible implica buscar el equilibrio entre lo que es el desarrollo económico, las personas y el medio ambiente. ¿Vale? También últimamente se introduce el término cultura porque cada sociedad parte de una cultura diferente y por tanto la sostenibilidad también puede tener cada sociedad puede tener interiorizada la sostenibilidad de una forma diferente. Vale, en cuanto nuestro plan se centra en integrar todos los planes y actuaciones municipales tomando como referencia, por una parte, la Agenda 2030 establecida a nivel internacional y también la Agenda Urbana Española, ¿vale? En la presentación hay una serie de antecedentes, pero no voy a alargarme en esto porque si no, no podré desarrollar posteriormente lo que quiero desarrollar, de cómo se llega a la Agenda 2030, pero básicamente fue un compromiso global de 193 países que se adoptó a nivel mundial por parte de la ONU en 2015 y que por primera vez, un dato muy importante, se tiene en cuenta los criterios y las necesidades municipales y de organizaciones de la sociedad civil. Es decir, no solo se tienen en cuenta los criterios y las necesidades de los Estados miembros de la ONU, sino que se tienen en cuenta también las necesidades municipales, también del sector privado y del mundo académico. La finalidad principal, habréis oído muchas veces esta frase, es que nadie se quede atrás. La frase que nadie se quede atrás está vinculada y nace de lo que es la Agenda 2030. Es lo que pretende esta agenda, que nadie se quede atrás. A ver. Bueno, la Agenda 2030, como sabréis, habréis oído, si no os podéis interesar por el tema, supone la consecución de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son los que están establecidos ahí y es los que tenemos que tener en cuenta para alinear las políticas y actuaciones municipales a la hora de aprobar el plan estratégico que supone nuestra Agenda Onda 2030 o la agenda urbana de cualquier municipio. ¿Vale? Estos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecen 169 metas y una serie de indicadores para medir esas metas. ¿Qué pasa? La Agenda 2030 está orientada para cualquier tipo de organización, desde países, organizaciones regionales,
municipios, empresas privadas, cualquiera puede adoptar una Agenda 2030. Por tanto, sus definiciones muchas veces son muy genéricas y se deben concretar al ámbito al que tú quieras aplicarlo, en este caso al ámbito municipal. Aquí entra la importancia también de la agenda urbana, que al centrarse en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que es ciudades y comunidades sostenibles, está mucho más enfocado a lo que son las necesidades y políticas municipales y por tanto nos sirve un poco para concretar los objetivos de desarrollo sostenible. Aunque la agenda urbana podemos hacer una traslación a lo que es el ODS 11, también tiene impacto en muchos de los otros objetivos de desarrollo sostenible, como puede ser agua limpia y asequible, energía limpia también y muchos otros. Cambio climático, lucha contra el cambio climático, etcétera. Vale, en cuanto a la Agenda 2030, simplemente para que lo sepáis o para recordarlo, se estructura en 5 esferas, que son las que tenéis ahí. Y los objetivos de desarrollo sostenible se dividen en estas esferas. Como veréis posteriormente, realmente el Plan de Actuación Onda 2030 está dividido en 4 ejes y se pueden trasladar a lo que son estas esferas, aunque alianzas y paz se refunden en una, pero realmente se puede trasladar a las esferas estas que tenemos aquí. El papel de los gobiernos locales. ¿Qué podemos hacer nosotros para la aplicación de la Agenda 2030 respecto a lo que hemos dicho de que tiene un carácter global y que puede ser adoptado por cualquier tipo de organización? Pues es la administración más próxima a la ciudadanía y probablemente la que conoce más los problemas de esa ciudadanía y actúa donde no actúan otras administraciones. Principio de subsidiariedad, al final, donde no pueden llegar las otras administraciones, tienen que llegar los municipios. ¿Vale? Por tanto, los municipios pueden aprobar su propio plan estratégico municipal adaptado a estos ODS, como luego veremos. Y la pregunta a la hora de redactar este plan estratégico sería ¿qué y cómo queremos que sea, en nuestro caso Onda, en el 2030? Esta es la pregunta principal. Respecto a la otra parte, que es agenda urbana, que desde Castellón incidirán más en el tema, pero como os he dicho, se centra en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que supone conseguir que las ciudades y las comunidades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, que al final todo está dentro de lo que supone la sostenibilidad, aunque también tiene impactos, como hemos dicho antes, en el resto de objetivos de desarrollo sostenible. En cuanto a antecedentes y demás, no voy a alargarme más. Aquí simplemente en esta diapositiva están los 10 objetivos estratégicos, igual como la Agenda 2030 tiene los 17 objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda Urbana Española establece 10 objetivos estratégicos que son los que se indica ahí en esa diapositiva. Bueno, ya centrándonos en lo que es nuestro plan Onda 2030, para explicaros un poco cómo estamos implementando nuestra propia agenda y 2030 y agenda urbana, os voy a hacer un poco de explicación de los antecedentes. Simplemente, como definición, decir, igual como cualquier agenda urbana, tanto le digas Agenda 2030 como Agenda Urbana, no se trata más que de planes estratégicos que pueda adoptar cualquier organización. En nuestro caso es a nivel municipal, por tanto es el ayuntamiento quien lo adopta y que pretende alinear los planes
programas y actuaciones municipales a lo que son, por una parte, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 10 Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana. Por tanto, en nuestro caso, nuestro plan aglutina tanto la alineación de nuestras políticas y planes y actuaciones a la Agenda 2030 como a la Agenda Urbana Española. La aprobamos el 14 de julio de 2021. En cuanto al proceso de elaboración, la verdad es que se realizó relativamente rápido porque la iniciativa partió de los propios políticos. Por tanto, en muchas ocasiones un gran problema es convencer a los políticos de la importancia de aprobar este tipo de planes estratégicos y nosotros eso ya lo teníamos ganado. Por tanto, en ese aspecto no tuvimos problema. Sí que es cierto que como no había municipios de nuestro ámbito que tuvieran aprobados un plan similar, porque la mayoría de municipios que sí que lo tenían eran mucho más mayores y por tanto no podíamos adaptarnos a ellos, fue un poco complicado a la hora de empezar. Por tanto, en principio buscamos ayuda externa de una empresa que nos echó una mano a la hora de iniciar el proceso de elaboración y demás. Tuvimos reuniones con los distintos técnicos municipales porque la agenda, lo que pretende el plan es ser transversal, que afecte a todas las áreas municipales. Por tanto, el plan establece las actuaciones y las iniciativas que ya se están adoptando desde el ayuntamiento, desde las distintas áreas municipales y los que se pretenden adoptar en un periodo relativamente corto de tiempo, porque es a visión 2030. ¿De acuerdo? Entonces, era muy importante conocer la opinión de los técnicos municipales. Así se empezó a elaborar, como veréis después, la primera parte del plan, que es el diagnóstico, que era conocer el punto de partida de nuestra ciudad a la hora de elaborar el propio plan, porque no podíamos medir las mejoras o establecer nuevas iniciativas si no teníamos recogido el punto de partida de lo que era el plan de ciudad en un momento determinado. ¿De acuerdo? Otro aspecto muy importante es la participación ciudadana. Aparte de la participación interna dentro del ayuntamiento, se debe valorar mucho la participación de los ciudadanos que al final van a ser los beneficiarios de las políticas y de las actuaciones que nosotros vamos a llevar a cabo. Por tanto, se deben establecer diferentes iniciativas. Cada uno las puede acoplar a lo que es su propio municipio, pero en nuestro caso creamos una web específica que la podéis consultar, que es onda2030.es, y ahí está explicado todo el procedimiento, colgado el plan y todas las actuaciones que se han ido realizando. Se realizó una encuesta de participación ciudadana para que los ciudadanos de 1 a 5 valoraran las prioridades de determinadas preguntas que les hacíamos, un poco para conocer su visión. También se hizo difusión a través de redes sociales municipales, del propio ayuntamiento, a través de prensa local y medios de comunicación varios. Ahí tenéis la imagen de lo que se ve cuando se entra a nuestra web Onda 2030 y tenéis un poco explicado todo lo que podéis acceder. Se constituyeron 4 grupos de trabajo formados que implicaban tanto a personal dentro del ayuntamiento como a representantes de la ciudadanía. En estos grupos de trabajo se integraban técnicos municipales, representantes de asociaciones del término municipal de distintos ámbitos, ya podían ser AMPAs, asociaciones de personas con diversidad funcional, de todo lo que os podáis imaginar, representantes sanitarios, entidades deportivas, políticos de todos los partidos. Muy importante, para ser un plan estratégico y transversal tiene que ser también apolítico, o sea, que cualquier cambio político
que se produzca en el ayuntamiento, porque sabéis que cada 4 años hay elecciones, no afecte a lo que es el contenido del plan. El plan puede ir modificándose a lo largo de su vigencia, pero que sustancialmente quede la base y quede lo mismo, ¿vale? Básicamente, estos que os he dicho son los actores principales que nosotros convocamos a las reuniones a la hora de elaborar estos planes. Un apunte al que quiero hacer mención es que justamente todo esto se llevó a cabo cuando estábamos en confinamiento, pero como queríamos avanzar, empezamos a hacer las reuniones telemáticas, creyendo que a lo mejor no tendríamos participación. Y realmente yo creo que participó más gente al hacer las telemáticas que si les hubiéramos hecho acudir a un sitio determinado para plantearles las cuestiones. Realmente a nosotros nos salió bien, no sé si a otra gente, a otros ayuntamientos que hayan hecho también reuniones telemáticas les ha funcionado o no, pero nosotros sí. Con base a todos estos antecedentes ya se produjo la elaboración del plan y ahora ya pasó un poco a lo que es la estructura. El contenido del plan, como os he dicho antes, ¿vale? El plan tiene que partir de lo que en el momento de elaborarse tenga el municipio. O sea, contiene todas las actuaciones que ya se están llevando a cabo, en lo que necesita mejorar el municipio y toda la planificación que ya tiene, porque todos los ayuntamientos tienen sus planes y ordenanzas sectoriales, pero hasta este momento, por lo menos en el caso de Onda, no existía un plan estratégico que lo recogiera todo. Por tanto, la primera parte de nuestro plan establece el diagnóstico previo. Posteriormente, el diagnóstico previo, el punto de partida del municipio. Posteriormente, se realiza la alineación de nuestras actuaciones, de nuestras políticas y nuestros planes con los ODS y las metas de la Agenda 2030 y con los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española. Después os he puesto un ejemplo para que lo veáis, porque así a bote pronto es difícil de ver, pero veréis que es más sencillo si tenéis una visión al respecto. El punto tercero es la alineación presupuestaria y el plan financiero, que realmente en nuestro caso es el punto en el que pecamos más de falta de concreción, porque estamos en ello, pero todavía no hemos terminado de alinear el presupuesto con estos objetivos. Y por último, el establecimiento de indicadores. Un plan estratégico, como cualquier plan, no sirve de nada si se redacta, se aprueba y se guarda en un cajón. Lo principal para que sirva de algo es tener unos indicadores cuantitativos o cualitativos, pero mejor si puede ser cuantitativos, porque son más objetivos, para saber si estamos avanzando hacia la dirección correcta o no, o en qué ámbitos sí que estamos avanzando correctamente y en qué ámbitos necesitamos mejorar. Una vez establecido la estructura del plan, ¿vale? Deciros que nuestro plan, como ya os he comentado también anteriormente, se estructura en lo que son 4 ejes: economía y prosperidad, personas, ciudad sostenible, innovación y gobernanza. Si os acordáis del círculo aquel con las distintas esferas, básicamente coincide. Porque está la parte económica o con el tema de la sostenibilidad, los 3 ámbitos de la sostenibilidad. Está la parte económica, economía y prosperidad, la parte de las personas, la parte de ciudad sostenible, que realmente es equiparable a la parte de medio ambiente, y la parte de innovación y gobernanza, que en este caso, ya lo veréis, pero supone realmente es transversal para todas las áreas, porque los temas de innovación actualmente se están incorporando, ¿vale? Y afectan a todas las áreas municipales. Todos nos tenemos que poner las pilas en temas de innovación, por tanto, es un eje que ayuda al resto de ejes. Una cosa que en nuestro caso hicimos
yo creo que muy bien, porque si no, no me hubiera aclarado yo como responsable de la implementación, es que se nombró a un responsable de cada uno de los ejes. Entonces, la información de cada uno de esos ejes es el responsable el que se encarga de obtenerla y facilitarla. ¿De acuerdo? Por último, también como punto de partida, decir que, como os he dicho antes, los indicadores son muy importantes. En nuestro caso, para fijar los indicadores de seguimiento y realizar un control anual, porque hacemos un control anual de los indicadores para ver en qué estamos mejorando o empeorando respecto al año anterior, y para que sea mucho más visual, utilizamos esas 3 caritas de ahí. Cara contenta, pues quiere decir que vamos bien. Cara, la del medio, la naranja o amarilla, que nos quedamos más o menos igual, y la triste, pues que necesitamos mejorar. Ay, no sé si... Vale. Ahí simplemente he puesto un esquema de lo que son los 3 ejes. Cada eje se divide en líneas de actuación y esas líneas de actuación en actuaciones concretas. Si queréis conocer más a fondo, ya os digo que el plan está colgado y lo podéis ver. Y como veréis, ahí los diferentes recuadritos que hay es la alineación con los diferentes ODS y objetivos estratégicos de cada una de las líneas de actuación. No sé cómo voy de tiempo. Por avanzar más o menos. Simplemente en lo del tema de la alineación, que si os lo cuento parece muy difícil, aquí espero que lo veáis, aunque no sé si lo leeréis mucho porque está muy pequeño. Espera, que es que yo tampoco lo voy a leer. Por aquí. Está tan pequeño que... Vale, a título de ejemplo simplemente os he puesto unas cuantas páginas de lo que es nuestro plan, donde se describen las diferentes actuaciones. A continuación, las del medio, que no sé si lo veis, pero hay como unas X, es si se realizaban en 2020, si se realizan en 2021 a 2023 o 2024 a 2027. Por cierto, fijamos 2027 y no 2030 por el tema de los Next Generation, porque como era el término, fijamos esa fecha en lugar de 2030. En los próximos años añadiremos una nueva línea. Pero como veis, ahí cada una de las actuaciones, por ejemplo, os leo alguna a título de ejemplo. Inversiones para la mejora de la calidad de los espacios públicos de la ciudad. Como ejemplo de actuaciones que estamos realizando, continuar el plan Onda Bonica, mejora de la accesibilidad en la vía pública, etc. Esto estaría alineado con el ODS 11 y con la meta 11.7. Y en cuanto a la Agenda Urbana Española, con el objetivo estratégico 2. No puedo contaros todo porque sería eterno, pero para que veáis que la alineación, a bote pronto, después se podría buscar muchos más objetivos a los que se impacta, pero en cuanto al objetivo principal, se puede realizar de una forma relativamente sencilla. ¿De acuerdo? Por ejemplo, elaboración de un plan estratégico integral de regeneración del área urbana del Castillo. Este es el punto tercero. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, todas las contribuciones a la Agenda 2030 y al objetivo estratégico es el mismo, que realmente, porque un punto muy importante, como sabréis en el tema de urbanismo actualmente, es que se está tendiendo a lo que es regenerar la ciudad existente, no ampliar más si no es necesario, porque si no, en la mayoría de municipios pasa. En Onda tenemos un gran problema con el centro histórico protegido, que se está abandonando progresivamente porque no se puede acceder en coche, tema de apartamento, tema servicios y demás, y cada vez hay más viviendas vacías y sin embargo se amplía por los extrarradios. Entonces es un tema que no sabemos muy bien cómo solucionar, pero es una de las medidas que está también integradas en el propio plan y que deberemos abordar en los próximos años. Otro tipo de actuaciones, por no hacerlas todas del mismo, por ejemplo, la elaboración del plan
de movilidad urbana sostenible del PEMUS, por ejemplo, también estamos trabajando en su elaboración. La materia de la movilidad sostenible, sabéis que es muy importante, facilitar, en nuestro caso, por ejemplo, se está planteando la opción de establecer una línea de autobús que circule por los principales polígonos industriales, otras medidas como por ejemplo el coche compartido, que se pudiera acceder a través de una app. Bueno, todas estas historias probablemente desde innovación las podrían desarrollar más, pero son todo medidas, algunas de ellas que ya se están pensando ver cómo se implementan y que todo va en dirección a lo que es la movilidad urbana sostenible. Les comento algunas solo. Por ejemplo, campañas ciudadanas de sensibilización enfocadas a la reducción del consumo de agua y cumplimiento de la normativa local, o mejora continua de lo que es la gestión separativa de los residuos, que es un problema porque estamos muy lejos en todos los municipios de alcanzar los porcentajes que nos exige la normativa de residuos aprobada ahora hace nada, bueno, en el 2022. De acuerdo, entonces todos nos tenemos que poner las pilas y es otra de las medidas que también se prevén. Por ejemplo, la utilización de energías renovables y mejora de eficiencia energética en edificios públicos y la red de alumbrado municipal también es otro tema importante. En la mayoría de municipios se está cambiando las luminarias a LEDs. Hay algunos que ya tienen todas las luminarias cambiadas, hay otros que todavía no han empezado, hay otros que están en proceso, pero bueno, es un tema ahí que se supone que para el 2030 lo tenemos que tener todo bastante asumido. A ver, pasaría. Es que hay veces que me mayor que eso. En cuanto al contenido del plan, me he ceñido más a lo que es el eje 3 y os digo, aquí que se ven mejor las líneas de actuación, los objetivos y actuaciones concretas. Lo voy a hacer de forma resumida. La primera línea de actuación del eje 3, que es mi eje realmente, pero es que creo que es el que más os puede afectar también a vosotros como arquitectos técnicos, es la actualización del planeamiento urbanístico, que si pusiéramos la carita al lado sería triste, porque la verdad es que es muy difícil empezar desde Castellón, sabrán que terminar también ha sido muy difícil. Pero es un reto que tenemos ahí porque nuestro plan, aunque se hayan hecho modificaciones puntuales posteriormente, es del año 98, aunque ya necesita una revisión en profundidad. Y aparte que los criterios urbanísticos desde el 98 también han variado mucho. ¿Vale? En cuanto a la segunda, pues revitalización y adaptación de Onda a las formas de vida presentes y futuras. Objetivos. El primero, impulsar la regeneración y renovación de los espacios urbanos. Accesibilidad, seguridad, igualdad, sostenibilidad. Por ejemplo, Onda Bonita, PEMUS, obras de EDUSI, porque solicitamos a EDUSI, hay varios proyectos financiados con la EDUSI. Evitar la degradación del centro histórico protegido, que un poco ya os lo he explicado anteriormente. ¿Y cómo se consigue eso? Pues realizando obras de regeneración en el centro histórico y el castillo. Pongo ahí como interrogante, ¿qué tenemos que hacer con el centro histórico protegido? Pues es la gran pregunta de Onda en materia urbanística, porque ya os lo he dicho, se está abandonando y necesitamos establecer un plan para que revierta esa situación, básicamente. Por ejemplo, como indicadores que tenemos nosotros asumidos. Es cierto que la Agenda 2030 establece una serie de indicadores, pero también es cierto que como está dirigida a cualquier organización, a los estados,
a cualquier tipo de empresa o lo que sea, son muy genéricos y en muchas ocasiones no se pueden circunscribir a lo que es el ámbito municipal. Por tanto, nosotros para elaborar estos indicadores tuvimos más en cuenta los indicadores que se establecen a través de la agenda urbana, ¿vale? Os digo algunos ejemplos simplemente, pero son indicadores, estos sí que son indicadores que tenemos nosotros controlados y cada año hacemos la comparativa respecto al año anterior para ver si estamos evolucionando correctamente o no. Por ejemplo, gasto por cápita en mejora de espacios públicos. Ahí hay un dato del 2021, pero bueno, simplemente para que veáis que está calculado. Gasto por cápita en la regeneración del centro histórico protegido y el castillo. Otra línea de actuación es el fomento de la movilidad sostenible. Por ejemplo, a través del plan de movilidad urbanística sostenible, mejora de infraestructuras peatonales, establecimiento de carriles bici, mejora del transporte público, desarrollo de caminos escolares seguros, puntos de recarga eléctrica, campañas de sensibilización. No os creáis que todos esos ejemplos los tenemos implantados ya. Esos son ejemplos de actuaciones, algunas ya se han realizado, otras están en realización y otras se prevé realizar en un futuro relativamente cercano, a ver si lo conseguimos. En cuanto a indicadores, por ejemplo, porcentaje de vehículos de bajas emisiones matriculados en Onda, usuarios del transporte público municipal, kilómetros de recorrido de itinerarios ciclistas. A ver, en este caso, por ejemplo, son lo que comentábamos antes. Hay algunos indicadores que son de difícil obtención, pero hay otros que tampoco es para tanto. Si los consigues el primer año, después simplemente es actualizarlos, ¿vale? Peatonalización, metros, por ejemplo, Onda está fatal en el tema de la peatonalización. Esperemos que en los próximos años la gente se conciencie más, porque la verdad es que tampoco se considera una prioridad por parte de la ciudadanía. Caminos escolares seguros, itinerarios ciclistas, etcétera. En cuanto a la otra línea de actuación, por ejemplo, que podríamos mencionar, es la gestión ambiental de calidad. ¿Cuáles son sus objetivos? Pues optimizar y reducir el consumo de agua, prevención de la contaminación, a través de la prevención de la contaminación, sensores en parques para detectar posibles fugas, campañas de sensibilización. Hay algún parque en el que ya tenemos implantado este tipo de sensores, reducir la producción de residuos y favorecer su reciclaje. Por una parte tenemos también aprobado el plan de gestión de residuos municipal, lo que pasa es que lo tenemos que adaptar a la nueva normativa que se aprobó el año pasado. Siempre tenemos que estar en continuo funcionamiento. También la creación de la figura de los educadores ambientales, que se supone que todos los ayuntamientos deberíamos tener y también es una asignatura pendiente. Nosotros hemos contratado durante determinados periodos de tiempo. También es cierto que el PIR es actualmente vigente, es muy exigente en cuanto a su número. Ya veremos cómo se adapta en un futuro de cara a la adaptación del PIR a lo que es la nueva normativa de residuos. Por otra parte, fomentar el ciclo de los materiales, eso como objetivos. Y como indicadores, por poneros alguno, pues el consumo total de agua contado por litros habitante día, el consumo domiciliario, la eficiencia de la red de abastecimiento, de toda el agua inyectada, cuánta realmente consumimos y cuánta se pierde por el camino. Que esa es una cuestión que yo creo que se debería controlar mucho más en todos los municipios de lo que realmente se controla. Por último, los gastos por cápita en cuanto a inversiones en mejora de la red de abastecimiento de agua, ¿vale? La línea, ya termino, no me queda mucho. La línea de actuación 5, prevenir y reducir los impactos del cambio climático.
Como objetivos, pues adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que sabéis que también es un objetivo que actualmente se está midiendo, mejorar la resiliencia frente al cambio climático, o sea, nuestra capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias que nos origina el cambio climático. Como ejemplos de actuaciones concretas, pues tenemos la elaboración del PACES, que ya lo tenemos elaborado y aprobado. Por cierto, su redacción la hizo Antonio Lecha, que igual ha sido profesor de alguno de vosotros, es compañero mío en el Ayuntamiento de Onda. Plan de inversiones anuales de adaptación al cambio climático, inversiones en energías renovables y eficiencia energética en edificios públicos y alumbrado municipal, rehabilitación y eficiencia energética de viviendas, o sea, conceder, por ejemplo, bonificaciones y demás a este tipo de actuaciones, campañas de sensibilización, etcétera. Como indicadores, por ejemplo, en este caso, gastos por cápita en actuaciones en mejora de... Perdón, es que estoy traduciendo nada. Gastos por cápita en actuaciones de mejora de eficiencia energética, que es un dato que desde el Ayuntamiento podemos obtener. Viviendas acogidas al plan de rehabilitación energética, aportación de renovables al consumo energético en edificios municipales. En nuestro caso, por ejemplo, estamos adheridos a un plan con la Diputación, creo que es, con lo que tenemos asegurado el certificado de que la energía que nos suministra la empresa es 100% de origen renovable. Potencia de energías renovables instaladas en nuestro municipio. Ahora no recuerdo exactamente de dónde se podía obtener, pero ese dato se puede obtener en algún portal simplemente con mirarlo. Quiero decir, muchos de estos datos, o por lo menos el punto de partida para obtener estos datos, se pueden consultar en portales que son de acceso público. El tema es que se tiene que saber en qué portales buscarlos. Después, al final de la presentación, os he dado una serie de direcciones del INE, de la Agenda Urbana y del portal de la Generalitat, para que si tenéis interés lo podáis consultar y veréis que cualquier municipio, si lo ponéis ahí, no obtendréis todos los indicadores, pero hay ciertos datos que probablemente estén volcados y estén actualizados. Sí que es cierto también que, por ejemplo, una problemática que tenemos del Ayuntamiento es que hay determinados datos del INE, ahora recuerdo el tema, por ejemplo, de número de viviendas vacías, que se actualizan solo una vez cada década, cada 10 años. Entonces, ese dato, por ejemplo, es imposible que lo tengamos actualizado porque se debería actualizar con mayor frecuencia, pero bueno, hacemos lo que podemos. Por último, ya es la última línea de actuación, relación ciudad-entorno natural de calidad. Conservar y poner en valor el patrimonio natural, impulsar la interconexión entre el ámbito rural y el ámbito urbano, dar soporte a la agricultura de proximidad, aprovechar el aprovechamiento adecuado de lo que son los montes para la prevención de incendios y, por ejemplo, un tema futuro que nos gustaría mirar es el tema de las posibilidades que ofrece la biomasa, porque Onda es el portal de la Serra Espadà y tenemos mucho monte que en cualquier momento puede tener algún problema de lo que es incendios y demás, como hemos visto ahora últimamente, y más con los temas del cambio climático. ¿Vale? Por ejemplo, actuaciones que se han previsto, crear rutas y senderos saludables, análisis de la viabilidad de aprovechamiento de la biomasa, medidas de prevención de incendios, etcétera.
En cuanto a indicadores, por ejemplo, los kilómetros de rutas y senderos saludables que cada año se van ampliando en el municipio. Ahora, por ejemplo, se está en trámites para instalar una vía ferrata y demás. Otra medida que no se ha puesto en marcha, pero también se está planteando el tema de los bomberos ecológicos, pero se tiene que mirar a ver cómo se pone en marcha para que realmente dé resultado. En cuanto a, para terminar, simplemente, la implementación y seguimiento del cumplimiento de los objetivos. Como os he dicho, los planes, para que se cumplan, deben fijar una serie de indicadores y se debe crear algún tipo de órgano que controle que eso efectivamente se cumple o que adapte el plan a las nuevas necesidades que se vayan creando, porque el plan tiene que ser un documento vivo que vaya asumiendo lo que es las nuevas necesidades no previstas cuando se aprobó, pero que realmente se vayan generando en el municipio. Entonces, nosotros tenemos creado simplemente 3 órganos, pero aunque parezca esto muy complicado, es mucho más simple de lo que parece. El Comité de Dirección Estratégica, que es el órgano de dirección política y por tanto esa función la asume la Junta de Gobierno local, son los políticos los que al final tienen que tomar las decisiones, ¿vale? Siempre en cumplimiento o dirigidas al cumplimiento de lo que es el plan, pero son ellos los que deciden cuáles son las prioridades. La Oficina Onda 2030, que es el órgano real de control y seguimiento de la agenda, que está formado por distintos técnicos municipales, entre los cuales se encuentran los 4 responsables de eje y que nos reunimos una vez al trimestre. Entonces, en cada una de las juntas, pues vamos realizando el control y vamos realizando las actuaciones que consideramos necesarias. Y por último, el Consell Consultiu Onda 2030. Este es el órgano de participación ATEXTA, de participación ciudadana. Las asociaciones y demás que formaron parte del proceso de elaboración de la agenda, posteriormente, una vez al año, las convocamos para presentarles los resultados de los indicadores del plan, ¿vale? Para que ellos vean en qué vamos mejor y vamos peor. Y al final la presentación es la de las caritas que os he enseñado. Contenta, igual o triste. Así lo ven de una manera mucho más visual. Y es lo que hacemos anualmente, las convocamos. Convocamos también a otras organizaciones que o bien van apareciendo en el municipio o bien no participaron, pero consideramos que es necesario que participen y ya está. Esos son los 3 órganos de control y de la implementación de la agenda que tenemos creados en el ayuntamiento. Aquí simplemente os he puesto un poco un resumen de lo que es todo el proceso de elaboración del plan y por último, no sé si está, sí, ya está. Y por último, lo que os había comentado de las webs que os pueden resultar de interés, he puesto el de la propia Agenda 2030 por si os interesa consultarla, el del INE donde están los diferentes ODS, están definidas cada una de las metas y los indicadores asignados a cada una de esas metas, ¿vale? El atlas de la agenda urbana, que es a través de la página web de la Agenda Urbana, que también establece, podéis sacar incluso informes con toda la información de los distintos municipios, que como punto de partida está bien, aunque posteriormente se tienen que trabajar. Y por último, el portal estadístico de la Generalitat Valenciana, que también tiene muchos datos que son de interés. O sea, bueno, espero no haberme hecho muy pesada. Y gracias por vuestra participación. Muy bien, pues muchas gracias. Pues nada, yo creo que, salvo que haya alguna pregunta muy concreta, podemos dejarlas para el final. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad es que primero agradeceros la invitación para poder contar nuestra historia de Osendoma, porque es más una historia que otra cosa. Dar la enhorabuena también a Inma por el intento de Onda, siempre la tenemos nosotros en la boca, porque siempre os en el periódico,
tratan muchos temas de innovación y están siempre, tienen el UCI. La verdad es que nuestras historias son parecidas, tomando las dimensiones y las distancias, pero que muy parecidas, en historias muy parecidas a la vuestra. Lo que pasa es que yo sí que en este caso quería contaros el por qué un ayuntamiento o nosotros decidimos tener una agenda urbana, luego cómo lo hicimos, ¿vale? Para que veáis un poquito que el proceso de implementar esto en un ayuntamiento es complicado, no es fácil. Lo que comenta. Me repetiré cosas que ha dicho ella porque es que los esquemas son muy parecidos. ¿No? Bueno, yo lo voy a hablar. Es muy complicado a nivel estratégico involucrar a todos los departamentos y que todos participen y que todos tengan ganas de trabajar y que intenten compartir, que es muy complicado, ¿vale? Entonces, el Ayuntamiento de Castellón en 2000... ¿Funciona o no? Sí. En 2016 nos concedieron una estrategia de desarrollo EUSI, nos concedieron financiación con una inversión de 20 millones de euros para ejecutar una estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado. La estrategia, os puedo decir yo, que se redactó en, no sé, 4 meses, por decir, es que no recuerdo. Pero sacaron unas bases con fondos FEDER y los ayuntamientos, no solo nosotros, todos los ayuntamientos nos pusimos a correr para hacer una estrategia que encajara con las bases y que nos diera financiación, y todos contratamos asistentes externas que nos ayudaron porque no llegábamos y al final nos lo concedieron. Enhorabuena, te han concedido 20 millones de euros para implementar tu estrategia que has desarrollado en 4 meses. Ahora ponte a gastártelos y a justificarlos. No os podéis imaginar lo complicado que está siendo para nosotros y a nivel nacional. No os daré algún dato, pero en 2017 el Ayuntamiento creó una oficina de planificación, de la cual yo formo parte, ¿vale? Yo he estado en el seguimiento y la implementación, soy parte de la unidad de gestión de UCI que se llama. Entonces nos encontramos con 20 millones de euros que teníamos que gastarnos en acciones que habían decidido, pues casi que corriendo y con muy poquita participación ciudadana, con poca participación de los departamentos, un poco muy poco definida. Claro, tenías que poner a hacer acciones y algunas faltaban algunos informes sectoriales, algunas faltaban, los datos son muy justos. Tengo que decir que lo hemos hecho fenomenal, que tenemos comprometido casi el 100% de la estrategia. Me hace como que somos de las pocas EUSIs que estamos a estos niveles de ejecución. Somos un poco ejemplo dentro del ministerio, pero nos dimos cuenta de que esto no era sostenible. Entonces, en 2019, cuando la Agenda Urbana Española se publica, vimos que esto es una oportunidad para empezar, antes de que, aparte, como habéis tenido en relación con los ministerios estaban un poco disgustados con cómo han ido evolucionando las EUSI. Y dice, esto de coger una estrategia rápida, o sea, nos dimos cuenta de que se iba a financiar acciones, pero que siempre estuvieran con estrategias a largo plazo, participadas y muy trabajadas. Y además, luego te das cuenta, una vez cuando vas ejecutando, que es lo mejor, porque luego los problemas salen y cuando salen y tienes el dinero que tienes que gastar, se pasa mal, ¿vale? Entonces, determinamos en el 19, empezamos a dictar un contrato, un contrato mayor para que nos ayudara una empresa externa a definir nuestra agenda urbana y nuestra plan de acción. ¿Vale? Ahí veis un poco lo que voy a contar ahora, un poco el proceso que hemos llevado a cabo. Entonces, por poner en contexto, lo ha hecho fenomenal IGMA. La Agenda Urbana Española nos ofrece un marco estratégico, pero no es normativo. O sea, el que quiere se acoge y el que no quiere no se acoge. Es complicado decir, la Agenda 2030 son parecidas, son muy parecidas. Lo único es que la Agenda Urbana sí que se centra ya en el objetivo de desarrollo sostenible 11 y está más aterrizada a las ciudades. Y nos da herramientas a las ciudades para implementar las estrategias. Lo contaré porque también he estado pensando en lo que ha dicho Ángel antes de cómo os puede ayudar esto que vamos a contar en vuestro grado y en vuestro desarrollo profesional. Pues que sepáis que la gente que nos ha ayudado a desarrollar estrategias siempre tenían gente relacionada con más con el urbanismo, pero también con la construcción y con la edificación.
O sea, que a la hora de desarrollar estrategias, perfiles como los vuestros, es posible que las empresas los necesiten, ¿vale? Y lo que hizo la agenda urbana es aterrizar los ODS en objetivos específicos más dirigidos a ciudades, ¿vale? Que los tenéis aquí. No los voy a nombrar, pero bueno. Además, toda la información que tenéis, yo lo voy a pasar un poco rápido, porque lo que quiero es que os quedéis con la experiencia de Castellón, y que como Castellón yo creo que la mayoría de ayuntamientos tenemos estas problemáticas que hay que solucionar, y que luego podéis ir a la web de la Agenda Urbana, que tenemos Agenda Urbana Castellón. Si ponéis Agenda Urbana Castellón, os aparece la web. Tenemos ahí toda la información de la fase de diagnóstico, de los indicadores, lo tenemos todo ahí, ¿vale? Entonces, un poco siguiendo lo que decía Inma, pues al final los objetivos de desarrollo sostenible se definieron un poquito más con las agencias urbanas europeas, luego apareció la Agenda Urbana Española, y luego pues eso, a nivel de consellería y a nivel local, pues un poco adaptamos las agendas a nuestras necesidades, ¿vale? Nosotros la Agenda Urbana la entendemos como una herramienta estratégica, ¿vale? Al final hemos entendido que no puedes ir como la expresión, como puedes ir cabeza en función de las convocatorias que te ofrece financiación. Tú tienes que tener una hoja de ruta, y cuando salen convocatorias ya tener claro hacia dónde ir, porque tengo una estrategia que me ayuda y que me está indicando hacia dónde ir. Entonces, la Agenda Urbana Española definió un poco las fases que debería tener ese tipo de estrategias, que un poco viene un poco en la fase primero una fase de diagnóstico, luego la formulación estratégica, hacer un plan de implementación y luego hacer el seguimiento de esta implementación, ¿vale? Entonces, yo os quiero contar un poco, claro, que esta me gusta porque si pusiera la definición de la LUCI, pasaríamos de tener ahí anual hasta mensual, pasamos de cada año a mes. O sea, ha sido una estrategia que está trabajada desde 2020, igual que ellos, nos pilló la pandemia, con un contrato recién firmado aparte con reuniones, o sea, con un plan de trabajo, con reuniones presenciales. Nos tuvimos que adaptar al final, pues estuvimos un poco perdidos al principio, pero sí que es verdad que el fútbol ha venido para quedarse, porque nos ha ayudado un montón, y ha sido, no ha sido de manera presencial, pero ha sido muy productivo, y nos ha venido muy bien. Entonces, ahí tenéis un poquito de planificación que veis que aún estamos ahora haciendo la facilidad de más de seguimiento, ¿vale? Otra cosa que entiendo que es importante y que eso nos voy a trasladar, el tema de la transversalidad. No ha podido esto llevarse a cabo si no hubiera tenido nuestra oficina, haber estado estructurada desde alcaldía y haber estado empujados por la alcaldesa. La alcaldesa de Castellón valora mucho estas iniciativas y ha estado siempre detrás del proceso. Entonces, con el ministerio hablamos nosotros, y luego creamos una secretaría técnica que éramos nosotros, con una asistencia técnica externa, que pues, la verdad es que muy potente, porque está formada por Tecnalia, es una empresa que la verdad es que está ahora mismo de todo este tema de apoyo al ayuntamiento y de definición estratégica. Luego Tecnalia, que es un parque tecnológico a nivel europeo, que está en Bilbao, que tiene varias sedes, pero la verdad es que es espectacular. Y luego Umbrella, que es más de comunicación, porque la comunicación, tú puedes hacer lo que quieras, pero si tú no lo comunicas, es posible que, por ejemplo, por eso digo que Onda, en comunicación, lo hacen fenomenal, porque siempre aparecen. Y luego lo que hicimos fueron grupos de trabajo. Hicimos 5 grupos de trabajo entre los cuales repartimos los objetivos específicos de la Agenda Urbana Española. Y luego, ahí veis el tema de la participación. ¿Cómo resolvimos la participación? La participación es muy importante, pero tampoco es fácil. Pero como ciudad, como gran ciudad, tenemos la posibilidad de tener el Consejo Social de la ciudad, en el cual el secretario del Pleno, cada mes, la verdad es que el Consejo está formado por agentes de, creo que tengo muy bien, por agentes de innovación local, está formado por un montón de agentes que se van reuniendo. Entonces es una oportunidad que vimos. Entonces cada acción que hacíamos la validamos con el Consejo Social. Ahí veis el mapa de los agentes de innovación, y aquí un poquito el Consejo Social. Y ahí un poco explicamos que cada fase del proyecto la validábamos con el Consejo Social. Entonces era súper efectivo. Nos vino muy bien. Utilizamos para redactar la Agenda Urbana de Castellón las herramientas que nos facilitaban la Agenda Urbana Española, y decimos, claro, seguimos todo su procedimiento.
porque además somos agenda urbana modelo, agenda urbana piloto, perdona, a nivel nacional, y hemos recibido financiación del Fondo de Recuperación, y todas las acciones que hemos hecho, que nosotros teníamos pensadas ya en 2019, las hemos podido recuperar la financiación por 250.000 euros con Fondo de Recuperación. ¿Vale? La hemos recuperado tanto la agenda urbana con el contrato este que hicimos, como al 100%, como todo el proceso que hemos hecho, que ahora os explicaré, que yo creo que está muy chulo y es muy innovador. Dividimos grupos de trabajo, ahí veis que, igual que ha dicho Inma, o involucras a técnicos de la Casa de Políticos de todos los departamentos, o esto no va a quedar. Ahí tenemos los grupos con los objetivos específicos con los que están enlazados, de cambio climático, de cohesión social, digamos que tocamos todas las áreas del ayuntamiento, economía urbana sostenible, y este es el de innovación digital, instrumentos de intervención y gobernanza. La gobernanza, al final esto tienes que ver cómo lo vas a llevar a cabo todo esto. De todo este diagnóstico inicial, sacamos los famosos DAFOs en cada uno de los ejes, y ahí está. Es muy interesante porque claro, yo tengo una visión muy técnica y la verdad es que te llevas a las sesiones del grupo de trabajo de infraestructuras, que son todos industriales, o arquitectos o caminos, y luego llegas a la parte de social y decías, ostras, qué buenas ideas que a mí nunca se me hubieran ocurrido. El hecho de juntarnos es muy interesante. Pero vemos que siempre salen un montón de oportunidades, ¿vale? Las oportunidades al final son los que al final luego se convierten en proyectos. Tenemos innovación digital, no hemos puesto todos, pero que veáis que en todas las áreas hicimos esta fase de definición de diagnóstico, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Vale, tenemos ya un poquito, hemos llegado a la fase de diagnóstico, vamos a empezar a proponer proyectos. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para hacer proyectos que encajen con los objetivos específicos y además que se puedan hacer? O sea, que sean sensatos, que tengamos un programa de tiempo dentro de lo que intenta que se puedan hacer y que sean sensatos. Sobre todo se hacer, ¿vale? Entonces empezamos con los procesos de definición de proyectos. Hicimos sesiones presenciales, porque ya esa fase ya es un poco más adelantada y ya podríamos juntarnos, que también está bien juntarse, ¿eh? Online está muy bien, pero verse se necesita, ¿vale? Pero luego lo validamos todo en sesiones online. Hay que valorar también que tú vas a un técnico municipal y están muy liados, o sea, su día a día van muy ajetreados. Sacarle más de 2 horas en una sesión, una mañana entera imposible. Tienes que optimizar y ir a la. O sea, si los consigues reunir, aprovecharlos al máximo porque tienes que aprovechar su tiempo, ¿vale? Y ya empezamos a sacar algunos ejemplos de proyectos, ¿vale? Aquí veis para cada objetivo, pues a mí me gusta este, que es el de zona de las emisiones. Pues fíjate, justamente hemos conseguido financiación del MIDMA, del Fondo de Recuperación, para hacer toda la almendra central de peatonal y poner cámaras en la ciudad, que de aquí al 25 estará complicado de acceder, pero porque al final todas las ciudades europeas vamos un poquito de eso, a intentar cambiar un poquito el concepto de movilidad. Hasta que no empecemos a cambiarlo, y eso es hasta que no puedes entrar a un sitio y dices, o me cambio de modelo de movilidad o no voy a poder acceder a las ciudades. Entonces eso me gusta porque además hemos conseguido financiación de fondos de recuperación y estamos ya, en breve se van a iniciar las obras y la implementación de las cámaras y del control de la zona de centro. ¿Qué es lo que me gusta de este proceso que hicimos? ¿Es un poco innovador? Pues decimos, vale, los técnicos municipales te dan sus ideas, pero están, lo que he dicho, muy ajetreados en su día a día. Ideamos un programa de formación y capacitación interna, en el que les enseñamos, al final, innovaciones de otras ciudades, pero luego dimos el pasito más. Eso lo recomendamos a Onda, que es ir allí. Hicimos un programita y aparte de todo esto ha venido financiado luego por fondos de recuperación. Que además nos han dado una buena por el tema de la innovación que ha supuesto esta formación. O sea, a la hora de definir proyectos, vale, vamos a ir, hubo una que se pone a Malmo, una expedición de la ciudad con técnicos y políticos municipales, e hicimos luego otra más a nivel de técnicos, que fuimos a Barcelona, fuimos a Vitoria y fuimos a Logroño. Y ahí estuvimos viendo, pues eso, Barcelona está haciendo un montón de acciones con sus silles y que es espectacular lo que están haciendo, procesos participativos,
Y entonces, aquí tenéis algunas fotos. En Victoria tiene un anillo verde alrededor de Victoria que al final, en sesiones formativas online, hicimos, la diferencia era que les sacamos un poquito de su terreno y les enseñamos cosas que luego, a la hora de plantear proyectos, se ha notado un montón. Es decir, hay cosas que nos gustaría implementar que no sabíamos que existían. Y de ahí, con todo ese trabajo, sacamos un plan de acción. Sacamos 210 actuaciones potenciales. Claro, no puedes ponerlas todas y tienes que empezar a priorizar. Nos quedamos con 58, pero finalmente nos quedamos con 16 proyectos estratégicos, que los proyectos estratégicos más o menos se puede decir que incluyen las 58 que teníamos potencial y hicimos criterios, pues primero hay que ver los que mejor puntuación tenían, pero luego hay que ver los que tienen más oportunidades de financiación y luego los que tienen más viabilidad. O sea, para la hora de elegir, no sé, vale, está claro que la carta de la es muy chula, pero vamos a ver qué podemos hacer que sea viable y que sea un plan realizable, ¿vale? Y al final se quedaron 16 proyectos estratégicos, los tenéis aquí, y cada uno tenía sus actuaciones, ¿vale? Algunas más genéricas, algunas más concretas, ¿vale? Pero los paso súper rápido, ¿eh? Todo esto lo tenéis en la web, ¿vale? Pues para que veáis un poco, crear una oficina de regeneración, queremos mucho, hemos trabajado muchos proyectos de regeneración urbana, que es otro de los campos en los que podéis trabajar. Si trabajáis en edificios del futuro que tengan la capacidad de tener, que sean pasivos, que no consuman energía, que sean cero consumo, pero es que además que luego tengan zonas verdes que ayuden a la ciudad a absorber todo el agua que llega. Todas estas cosas, nosotros, la Ayuntamiento de Castellón ha apostado mucho, hemos tenido muchos proyectos que hemos participado y creemos mucho en esto, ¿vale? Los parques, las soluciones basadas en la naturaleza para el entorno construido, ¿vale? O sea, hemos pedido subvención a la Fundación Biodiversidad para ver si podemos cambiar la ciudad y mejorar con soluciones basadas en la naturaleza todo el tema de parques y jardines de la ciudad. La economía circular, los superalmacenajes y las zonas de bajas emisiones, también nos metemos en la movilidad, que es súper importante en las ciudades del futuro, ¿vale? Sobre todo la inclusión social e la integración urbana, hay que integrar y que las ciudades sean para todos. Ese también me gusta mucho porque es el centro de envejecimiento activo y saludable que lo tenemos financiado, un edificio para potenciar pues eso, la innovación en las acciones para la gente mayor. El turismo sostenible, el talento, toda la transformación digital y el gemelo digital. Eso sí que es un poco cargado de esto. Pusimos al final, hemos visto que ya hay ciudades como Ámsterdam que están implementando gemelos digitales que utilizan modelización y datos para buscar soluciones y hacer simulaciones de soluciones para tomar decisiones. Eso es súper potente. También es que me ha apuntado unas cosillas que nos diré al final de vosotros hacia dónde podéis ir, porque yo creo que el futuro en los datos está ahí. Y luego informa, comunica. Si no comunicas, no has hecho nada, ¿vale? Que lo tengo aquí, ¿vale? El trabajo de comunicación en la oficina nuestra, tenemos una persona que es muy potente en temas de comunicación, entonces hay que comunicar todo el proceso, hay que darle pues eso, dentro también del proceso, tuvimos una colaboración con la UCI. Si no lo tenemos un vídeo también, que también está en la web. Si no lo comunicas, pues no lo has hecho. Es muy triste, pero es así, ¿eh? Si sabes venderte bien, al final tienes mucho ganado. Y lo que las pasan también rápidas, porque quiero que veáis los sitios, esto es un poco una cosa después de la otra, lo que hemos ido haciendo para implementar este plan de acción. Ha sido un plan de acción que en el 21, en el 22, ¿vale? Hemos estado haciendo acciones, hemos evolucionado y ahora estamos en la fase yo los indicadores, ahí tengo un problema, los indicadores, porque es muy complicado. Los indicadores que tiene el Ministerio, imaginaos, de la agenda urbana, ya están aterrizados a ciudades de la agenda 2030 y ya son lo que llaman, si os suena o os comentan por ahí, la hoja de la gestión de FISE. No sé si vosotros como agenda urbana no tenéis, nos han pedido, pero ellos han hecho una Excel con los indicadores de la agenda urbana, a la cual que tienes que reportar a ellos, y ha sido muy complicado porque es muy difícil. Y decir lo que vas a hacer a 2030 con presupuesto y luego hacer el seguimiento. Entonces nosotros sí que hemos sido prudentes a la hora de
poner indicadores y a la hora de poner números. De hecho, no hemos puesto. Sino que lo que hemos hecho es esas acciones que tenemos que hacer de cada 2030, vamos a organizarnos y vamos a ver cómo las hacemos. Así que nuestra oficina se encarga un poco de hacer el seguimiento y aún tenemos durante este año tenemos el seguimiento, entonces y garantizar siempre la transparencia del proceso a través de la web. Todo lo que vamos haciendo lo ponemos en la web. Y por comentar un poquito potenciales y beneficios de la agenda urbana, está muy bien. Tenemos una hoja de ruta y sabemos lo que queremos hacer de aquí a 2030. Entonces, para nosotros como oficina, que estamos alertas de todas las fuentes de financiación, nos es muy fácil identificarlas y ya empezar a ir a la gente que vemos que puede hacer proyectos y que puede aportar. Vosotros, como lado de arquitectura, a ver, desde mi punto de vista, de aquí al futuro, solo se va a financiar y las ciudades o vamos hacia allí o creo que estamos un poco perdidos en sostenibilidad y digitalización. Entonces, lo que he comentado antes, de que todo lo que podáis desarrollar de innovación, sobre todo, también una palabra de innovación. La innovación está ahí. Nosotros también, la compra pública e innovación, también hemos hecho procesos de compra pública e innovación que son muy interesantes, pero luego falta el siguiente paso bueno, hasta aquí. Pero luego, la innovación, ¿cómo se implementa en las ciudades? Pues cualquier desarrollo que podáis tener de nuevas técnicas de edificación que estén relacionadas con sostenibilidad, con casas pasivas, todo eso, yo lo veo, aparte de eso, materiales reciclables. Los pliegos ahora estamos valorando mucho, de hecho, el PRTR, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es este plan que sacó Europa por el tema de la crisis. Nos han venido un montón de millones, pero pues eso, de repente llega 2022 y el gobierno recibe. No sé, es que no sé la cantidad de millones de euros para implementar acciones para un poco por el tema de la crisis. Pues en todos los pliegos se valora pues, el tema de la economía circular. Entonces, todo lo que podáis enfocar o desarrollar respecto a este ámbito, lo del dato, o sea, en el momento que nos aclaremos, la economía del dato, las personas que sean capaces de extraer datos y de esos datos poder interactuar y sacar soluciones, el poder está en el dato. De hecho, se ve, todas Twitter, todas estas empresas, el dato es el valor más grande que tenemos ahora mismo. O sea, hoy lo tenemos hablando, el petróleo de 2050 es el dato. Y con el dato, y con las herramientas que hay ahora, pues se puede generar, se puede mejorar las ciudades pues, de manera pues, exponencial. Y yo, con esto, luego si tenéis alguna duda o comentario, pues encantado de resolveros y de ayudar. Mucho. Muchas gracias, Luis. Bueno, como habéis visto, nos han dado dos visiones de algo relativamente concreto, ¿no? De la aplicación de esta estrategia a ciudades concretas, y ahora nos queda la última visión que pues, entiendo que será un poco más general, ¿no? Como habéis visto, pues las referencias constantes eran a la agenda urbana española y al ODS y demás, porque ahí hay diferentes escalas, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver es pues, una escala intermedia, que es la visión de la Generalitat y cómo eso puede aplicarse a distintos municipios. Y para eso tenemos a Rosa Pardo, que es directora general de Paisaje. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿O no? Ahora sí, ¿no? Sí, vale, pues lo voy a apagar. Bueno, nada, en primer lugar quería agradecer a la Cátedra de Arquitectura Circular por la invitación y bueno, comentar bueno, que también o sea, que es una cátedra que creo que suscita muchísimo interés, ¿no? O sea, yo creo que durante los últimos años el gobierno valenciano también pues, ha hecho bastante énfasis a todas las escalas, ¿no? En esta voluntad, ¿no? de circularidad de la economía, tanto en la consellería, que es economía sostenible, como en todas las otras consellerías, digamos, pues que les impulsa mucho esta cuestión. No sé si conocéis en la legislación de ordenación del territorio y del paisaje hay una cuestión que yo creo que a lo mejor se podría trabajar, ¿no? desde vuestra cátedra con el alumnado,
que es el tema de la reversibilidad de las actuaciones humanas, ¿no? En algunos casos se utilizan usos con carácter temporal en el rústico y bueno, pues, no sé si sabéis que hay un artículo de los primeros de la LOTU que habla de esa reversibilidad, digamos, para facilitar esa reversibilidad a través de la utilización de materiales biodegradables, desmontables o que puedan ser reutilizados posteriormente en todas aquellas actuaciones que van a tener ese carácter temporal en el suelo urbanizado. No sé si conocéis las declaraciones de interés comunitario, pues se supone que son temporales y tienen una temporalidad de 30 años. Os pido que me aviséis como en 10 minutos, porque no me gustaría quitar tiempo al debate, ¿vale? Y así, bueno, pues intento hacerlo lo más ágil que pueda y agradecer también las intervenciones de email, que han sido muy interesantes. Bueno, hago un repaso muy rápido en 2015, los objetivos de desarrollo sostenible, de los que se ha hablado reiteradamente esta tarde. En 2016 se elabora la nueva agenda urbana, aquí ya digamos como que se aterriza a ese contexto más urbano, esos objetivos de desarrollo sostenible y digamos como que se hace también, se planta la semilla, ¿no? de toda esta planificación estratégica que tiene bastante interés. Luego, contrastaré un poquito lo que es la planificación estratégica y la planificación más normativa, la que también se ha hecho referencia esta tarde. Y bueno, yo creo que verdaderamente tiene bastante interés. En cuanto a las Naciones Unidas, ¿no? que es el organismo que ha, digamos, avalado todos estos documentos, bueno, pues deciros pues, que ellos es una organización de naciones, ¿vale? Y por tanto, digamos que la gestión de sus acuerdos se basa en esas naciones. Y después de esas naciones, lo que tienen ya, digamos, es el ámbito local, que son las agendas urbanas que hemos visto. En 2019, España, el Estado español, pues elaboró la Agenda Urbana Española, que, como os ha dicho, pues no es un marco estratégico y no es normativo. Entonces, bueno, pues cualquiera puede, digamos, seguir esa senda o separarse de ella y esto no tiene ninguna consecuencia. Simplemente, bueno, pues que estás trabajando de una forma más o menos acertada, pero bueno, que no va a constar en ningún caso. Desde el Ministerio se fomenta entonces la elaboración de agendas urbanas locales. Y además también, digamos, como que se financian actuaciones cuando los municipios cuentan con estas agendas urbanas. Las comunidades autónomas, sin embargo, pues no hemos querido quedarnos detrás de estas estrategias que son cruciales. De hecho, la Comunidad Valenciana contaba ya desde 2011 con un instrumento pues, de características similares, igual que otras comunidades autónomas, también Navarra y Euskadi, ¿no? que tenían sus objetivos también de desarrollo territorial. Nosotros teníamos una estrategia territorial de la Comunidad Valenciana, con metas, con objetivos y con directrices que no eran de obligado cumplimiento hasta que en 2016, a partir de enero de 2016, pues sí que se hizo vinculante y su seguimiento, digamos, es obligatorio para la planificación territorial y urbanística. ¿Qué otras comunidades están trabajando con estas agendas, digamos, regionales? Yo me llamo regionales, aunque el título de mi conferencia era Agendas Urbanas Subnacionales, que es el nombre que le da Naciones Unidas, digamos, a estos territorios. Bueno, pues Euskadi, Extremadura, Cataluña, Andalucía, Asturias está trabajando ahora en la opción todavía aprobada, la Comunidad Valenciana, que muy recientemente hemos aprobado en nuestra agenda urbana, Galicia, que era muy reticente, digamos, a este tipo de planificación estratégica, bueno, pues también se está poniendo las pilas, también tiene voluntad de elaborar su estrategia y entonces, bueno, pues para nosotros, bueno, sí queda importante territorializar y contextualizar en nuestras realidades, ¿no? territoriales estas agendas. Bueno, para nada va a tener que ver un contexto como gallego al que tenemos nosotros aquí en el Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Incluso dentro del Mediterráneo, pues tampoco es igual Cataluña que Murcia que nosotros. Por tanto, en 2019 el Consejo adoptó un acuerdo para la elaboración de la Agenda Urbana Valenciana y que, ya os digo, se aprobó recientemente el 31 de marzo pasado. ¿Cuáles son los principios que rigen esta Agenda Urbana Valenciana? A ver si consigo pasar. ¿De tomar? ¿Puedo probar? Vale.
Bueno, pues la integralidad, la transversalidad, para alcanzar esas metas de desarrollo sostenible y de calidad adaptables pues, a la diversidad de los contextos territoriales urbanos con los que cuenta la Comunidad Valenciana. Por un lado tenemos leyes, por otro lado tenemos también planes más o menos vinculantes y estrategias. A partir de eso lo que hay que es pasar a la acción, digamos, pues para ir transitando pues, hacia esa acción. Bueno, pues los principios de nuestra agenda urbana pues, pretenden ser una guía para orientar a los municipios en la elaboración y coordinación de esas políticas públicas. Muchos han adelantado ya, digamos, que han tomado una iniciativa propia, pues porque tienen capacidad también para ello. Castellón es una ciudad grande, también está en el de Valencia. Onda es una ciudad media, también que tiene recursos, tiene potencial y tiene capacidad para poder elaborar estas estrategias, pero para nosotros, si las agendas urbanas y los objetivos de desarrollo sostenible tratan de no dejar a nadie atrás, como os ha dicho, pues no puede, o sea, tenemos que romper este desequilibrio territorial donde pueda haberlo y, bueno, pues paliar todo tipo de desigualdades también en cualquier caso. Entonces, bueno, con esta agenda urbana lo que nosotros pretendíamos pues es bueno, pues integrar todos los documentos, todas las estrategias, todos los planes en los que está trabajando la Consellería, digamos, unificar, armonizar y coordinar, digamos, todas estas acciones para que ninguna se desviara de estos objetivos. También pues, comunicar y difundir pues, todas las estrategias y todas las herramientas de las que contamos y facilitar también para el seguimiento posterior, ya que queremos que esto sea una guía para los municipios, el seguimiento posterior por parte de cada uno de los municipios que quieran elaborar sus propias agendas a partir de la Agenda Urbana Valenciana, bueno, pues dar unos indicadores y una guía pues, para la autoevaluación y ver hacia dónde quieren transitar. Vale, como os decía, pues este marco estratégico, bueno, pues establece, hay 6 bloques temáticos y hay 4 bloques transversales. Hay 21 objetivos estratégicos, 50 objetivos específicos o operativos que se mezclan un poco con las líneas de acción. Luego, posteriormente os explicaré que nosotros las líneas de actuación pues, es un poco en donde estamos ahora. Hemos aprobado una estrategia, con un poco el punto de inicio a la elaboración de esos planes de acción y empezaremos a elaborar con posterioridad pues, muchos de estos planes de acción. Los 4 ejes transversales yo creo que son de gran importancia. Uno es el de la gobernanza. Se ha hablado también aquí de gobernanza. Por cierto, Ángel, que no soy la responsable de la Agenda Urbana Valenciana, aunque pues agradezco la referencia, pero bueno, quería explicar que en este caso quisimos que fuera un trabajo coordinado, ¿no? Si estamos hablando de una gobernanza multinivel, a nosotros nos gusta que la gobernanza sea multinivel, ¿no? Que aúne, digamos, los esfuerzos y las voluntades de todas las administraciones y de la ciudadanía misma, pues quisimos hacerlo de forma coordinada. Entonces hay 2 consellerías, la de vivienda y la de política territorial, que estuvimos trabajando desde el principio juntas. Hay bueno, pues, los consejeros en principio eran Natalia España y bueno, en la Itache también estaba Rubén Dalmau, y luego cuando estaba la de la Consejería de Vivienda y Rebeca Torrón, la nuestra. Luego también han estado trabajando con los distintos secretarios autonómicos que han pasado también por allí, César Jiménez, Alejandro Aguilar, Laura Soto y Maurocco y un montón de directores generales. Sandra Seanego, de urbanismo, Nuria Matarredona, que está ahora en el Ministerio, creo que estuvo en la Dirección General de Arquitectura, de Innovación Arquitectónica y tal, Elena Zárraga, Alberto Rubio, también hace un momento, Pura Peris y bueno, otro de los ejes transversales es el de la sostenibilidad ambiental, de la que no nos podemos separar en ninguno de los pasos, ¿no? Esto que es un puntal, ¿no? de la sostenibilidad que nos ha explicado en Sigma, la justicia social y bueno, la perspectiva de género que lógicamente también apoyamos. Deciros que aunque la agenda se llama Agenda Urbana Valenciana, pues el tema de lo urbano se impuso o se puso sobre la mesa porque el 80% de la población mundial vive ya en ciudades.
en ciudades de mayor o menor dimensión, ¿vale? Pero claro, o sea, si no queremos dejar a nadie atrás, bueno, pues ese otro 20% que no vive en las ciudades, pues para nosotros también tiene mucho interés y tiene mucha importancia. Por lo tanto, aunque la agenda se llama Agenda Urbana Valenciana, realmente hay muchísimas referencias también al rural. Bueno, si, como tenéis la página web también donde podéis consultar todos los documentos, pues si queréis cualquier cosa un poco relacionada a eso, pues lo podéis mirar ahí. Además de esos ejes transversales, había 6 bloques, digamos, un poco como que inspiraban el trabajo, ¿no? Uno es de la economía urbana, de la gobernanza urbana, el derecho al hábitat, así en general, no el derecho a la vivienda, ni el derecho a la ciudad pues bonita y tal, sino el derecho al hábitat, ¿no? O sea, digamos, integrando todas las dimensiones de nuestro hábitat en esta cuestión. El tema del territorio y la ciudad, por lo que decía también la Agenda Urbana Española, tampoco desatiende el territorio, ¿no? O sea, todo lo que necesita la ciudad no podemos pedírselo al territorio, ¿no? Y abastecernos de una forma, digamos, abusiva e insostenible de ese otro ámbito. Bueno, el tema de la calidad urbana y de la salud y la ciudad conectada. También el tema de la salud se ha puesto también de manifiesto en muchas agendas urbanas, o sea, cuestiones como la movilidad sostenible, la calidad del aire y todas estas, una vida dinámica, o sea, el envejecimiento, todas estas cosas tienen mucho que ver también con la salud, ¿no? Y entonces queríamos también que constara pues esta referencia, ¿no? A una vida, pues digamos, agradable. Vale, bueno, otra cosa que quería comentar, bueno, pues esas referencias también de las referencias, de las muchas referencias que vais a encontrar al territorio en la agenda urbana, es que bueno, pues todo necesita un soporte, todo en nuestra vida necesita un soporte que es algo físico, que es el suelo. Entonces, o sea, para nosotros, para la Comunidad Valenciana, para el territorio de la Comunidad Valenciana, es un factor clave de sostenibilidad el buen uso o el uso más racional que hagamos de ese suelo. En cuanto a las denuncias también, que quería hacer un comentario, ¿no? O sea, que son estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado y la diferencia con las agendas urbanas, pues yo creo que es verdad que hubo un momento en que se usaron muchas EDUSIs y mi pregunta para el debate es que cuántas de esas EDUSIs son verdaderas estrategias de desarrollo urbano sostenible, siendo que realmente el marco que puede definir ese desarrollo pues son las agendas urbanas, creo, las agendas 2030 en cualquier caso. Sobre todo también teniendo en cuenta que muchas de estas agendas urbanas o esas EDUSIs fueron estrictamente locales, cuando también una de las cosas que valoraba el Ministerio era que fueran áreas funcionales integrales, ¿vale? O sea que muchas veces para nosotros, o sea, ninguna ciudad subsiste sola, ni va a su aire, ni se desarrolla ella en el mundo pues, por su cuenta y riesgo, ¿no? Siempre dependemos del contexto en el que estamos, ¿no? Entonces es muy importante, digamos, tener en cuenta también esa cooperación. La Agenda Urbana Valenciana, bueno, pues puede, digamos, poner un poco las pautas para esa mejor cooperación. Como os he estado explicando, yo creo que la planificación estratégica, al no ser vinculante, pues permite, digamos, gozar de un mayor consenso o de un mayor seguimiento gracias a la flexibilidad que esto te permite, mientras que la planificación convencional, que yo soy una grandísima defensora, vamos, o sea, soy una apasionada de la planificación todavía, pues digamos pues que presenta más rigideces y una más difícil adaptación, o sea, también una evaluación ambiental ordinaria que cuesta bastante también de superar, y luego también pues, bueno, pues dificultades, digamos, para adaptar a la realidad cambiante en la que vivimos, digamos, esos planes, ¿no? Entonces, bueno, pues, aunque yo soy una ferviente convencida del valor de esa planificación normativa, creo que sí que tenemos que hacer planes pues, cada vez más flexibles y pensando pues, en esos datos que estaba comentando Luis, ¿no? O sea, que a lo mejor no es tanto regular con cuestiones, no sé, como clásicas, como hemos estado haciendo pues, durante toda nuestra vida, sino bueno, pues adaptarlo, digamos, esto también a otros datos, o sea, pues, poner límites, bueno, pues, a efectos acumulativos, ¿no? O sea, ¿se puede poner un barecito de una calle y una terracita? Sí, ahora sí, toda la calle la llenamos de terracitas y de bares y de tal que igual, pues el país se da pues, un desequilibrio
que no sería lo bastante, ¿no? Bueno, un poquito para ilustrar el trabajo interno que hubo, bueno, quería poner en valor también el trabajo que hicieron Mono de Estudio y Plastel, a quienes se encargó en un primer momento un documento que era para elaborar la redacción participada de la Agenda Urbana Valenciana, y también establecieron como las pautas para unas herramientas que dijimos de amplificación. El papel de la participación, para que haya un consenso y para que haya, digamos, para que sea plural y verdaderamente integradora, bueno, pues es importante. Nosotros mismos, dentro de este trabajo cooperativo que hicimos en las consellerías, que es un trabajo interno, con este equipo, con el estudio de Plastel, se hicieron una serie de entrevistas iniciales a personas que pues, identificadas, digamos, como paradigmáticas o significativas en el conjunto de la Comunidad Valenciana, varias encuestas online, varios talleres temáticos también con personas expertas, ¿no? Se hizo un listado, se hizo un mapa donde se identificó qué personas eran claves que podían aportar pues datos, digamos, interesantes y propuestas, y luego también pues, varias jornadas participativas pues, abiertas al público. Una de las cosas que he comentado también antes, Inma, es la facilidad que tuvimos, digamos, también efectivamente esto en el periodo de pandemia y en todos los momentos que hemos vivido, que la presencialidad era pues, escasa, nos han facilitado las herramientas digitales, digamos, en la posibilidad de llegar, ¿no? O sea, de poder tener estos canales de participación. Pero, sin embargo, pues también queríamos que, bueno, pues superar esta brecha digital que existe también en nuestra sociedad. Hay personas pues, que no tienen acceso, digamos, a esas herramientas digitales con facilidad, entonces queríamos también tener algunas sesiones presenciales, pues hubieron varias, en la Sila, en Elda, en Valdiso y en Alcoy. Y bueno, pues eso contábamos también con la presencia de agentes más locales de esas zonas, y también, pues como decíamos, queríamos enfatizar también la cuestión territorial, ¿no? Que hubiera una representatividad pues diversa, ¿no? de nuestra realidad valenciana. Vale. Bueno, esto, no, o sea, a ver, de cada uno de los bloques de economía urbana, pues hemos identificado los objetivos, digamos, estratégicos, los objetivos más operativos y posibles líneas de actuación. Estas líneas de actuación están todavía pendientes de desarrollar. Lo voy a pasar muy rápido de todos los bloques. Como dejaré en la presentación, pues aquí tenéis, o sea, yo creo que está mucho más sintético aquí que en el documento de la agenda urbana que está en la página web, entonces pues recurrir, digamos, a esta presentación para poder leer todas estas cuestiones, ¿vale? Otra de las cosas novedosas que plantea esta agenda urbana, bueno, pues hay como un catálogo de soluciones, digamos, son pues un catálogo de buenas prácticas, un catálogo de actuaciones que se están llevando a cabo en otros contextos territoriales, algunos son de otra comunidad autónoma y otros son de otros lugares, ¿vale? En los que se pueden inspirar cualquiera de estos municipios, como queremos que sea una guía útil y práctica y sencilla, bueno, pues ahí es un conjunto, digamos, de buenas prácticas, digamos, que pueden guiar, pues eso, que pueden ser sugerentes para cualquier municipio. Y luego está el tema de los indicadores. En el tema de los indicadores, hemos estado antes comentando, se ha estado comentando, ¿no? Pues que tenemos que recurrir a datos que sean fácilmente, o sea, que se puedan obtener fácilmente pues, en portales que oficiales y que van a dar la información de una manera bastante homogénea. Con estos indicadores, a través de estos indicadores, cualquier municipio, digamos que se podría evaluar su situación actual y ver de qué manera evoluciona. A ver, a diferencia de lo que nos han estado explicando, con una agenda ya muy adaptada a las características locales, la agenda urbana valenciana es mucho más diversa, o sea, no llega a ese nivel de concreción que nos habéis explicado vosotros ahora. Todos los municipios de la Comunidad Valenciana no están en el mismo punto de partida. Ahí tenemos tres realidades bastante diferentes, una franja litoral hiperdesarrollada, que incluso hay que quitar un poquito de presión, ¿no? Presión urbanística, presión económica, presión de todo, ¿vale? Pues porque digamos que su punto de equilibrio pues ya
pues es un poquito frágil, ¿vale? Hay una zona intermedia que es un poco la zona que suscita mayor interés para los planificadores de la Comunidad Valenciana, porque además de quitar presión, ese litoral acercaría, digamos, los servicios y las oportunidades al sistema rural. Y por otra parte, pues está este sistema rural pues, que tiene pues, pocos recursos, poca población y poca capacidad, digamos, para adaptarse a esto. No todos los municipios, o sea, no tenemos una meta, la Comunidad Valenciana no puede tener una meta y que todos los municipios lleguen a ese punto. Cada uno, desde la situación en la que se encuentre, con que transite, con que se acerque, digamos, al objetivo final, pues irá avanzando. Algunos lo pueden hacer a partir de sus singularidades, ¿vale? Pues por una ruta y otros irán por otra. Pues porque esto, cada uno es distinto. O sea, hay una manera de explicar la agenda urbana valenciana que me gustaría que, yo qué sé, pues a mí, que creo que sería útil es, bueno, hay un director de cine valenciano, que es Daniel Monzón, que su última película es Las Reyes de la Frontera, y entonces para elegir la banda sonora de la película, a mí me gusta mucho cómo explicaba él cómo había elegido esta banda sonora, bueno, Derby Motoretas Burrito Cachemba, el grupo que digamos que ha hecho toda la banda sonora. Entonces es un grupo de rock progresivo, pues que se inspira mucho también en ritmos flamencos, como puede a lo mejor en su Triana. Y lo que hace, bueno, pues él decide es coger un elemento actual, una música actual, pero que se adapte a las circunstancias de la película, ¿no? Que está, pues, ocurre en los años 80, ¿no? Y que se adapta allí como una funda de un sillón o una funda de un sofá. Nuestra agenda urbana valenciana, pues, digamos que sería la tela esta, donde cada municipio tiene que superponerla y adaptarla a sus características. Bueno, esto también es todo, o sea, están aquí desglosados todos los indicadores, están todos los portales de donde se puede obtener esta información. Y por último, lo único que quería haceros ver también es que nosotros lo que hemos intentado es que todos los datos fueran lo más armonizables posibles. No tanto porque sea interesante compararse unos municipios con los otros, porque ya he dicho que cada uno tiene que buscar su ruta, tiene que buscar su futuro, ¿no? y desplegar, digamos, sus oportunidades de la manera más operativa, pero sí que desde la Generalitat sí que nos gustaría, digamos, poder tener un mapa contrastable, ¿no? y ver qué evolución estamos adoptando en cada momento. Y por otra parte, también sabemos, y hemos trabajado, y también le agradecemos mucho a Juan toda la ayuda y la asistencia que nos ha ido aportando. Bueno, pues también hay un sistema de indicadores que tiene ONU Habitat. Entonces nosotros hemos intentado también, digamos, armonizar nuestros indicadores con estos datos, digamos, mundiales, ¿no? De esta manera podremos ver qué evolución en distintas partes del mundo tienen nuestros territorios y otros, ¿no? Digamos que de esa forma, bueno, pues intentamos pues llegar a un punto en el que sea fácilmente medible y fácilmente comparable, digamos, todas estas cuestiones. Y ya con esto yo finalizo y bueno, esto es un poco pues, los indicadores que se podrían ver en el visor que tenemos preparado porque todavía no está disponible. Y nada, bueno, ya si queréis podemos pasar al debate o a cualquier cuestión. Muy bien. Nada, pues muchas gracias. No sé, si hay alguna pregunta, alguien quiera romper el hielo. Nos animamos. Al hilo de lo que estabas diciendo ahora para llevar lo urbano con lo rural, la atención, por ejemplo, de los 137 municipios, 90 tienen menos de 1000 habitantes. O sea, los ayuntamientos no tienen la capacidad que tiene Onda o Castellón para desarrollarse la agenda. Y ahí creo que llegaría la Diputación. La Diputación de Castellón, que no está presente aquí en la mesa, es la que debería llegar a estos municipios que sus técnicos municipales sí lo tienen, que va una vez a la semana, llega poder implantar esta agenda ahí a lo que es el ámbito rural. Más que nada en la idiosincrasia de lo que es la provincia de Castellón. Vale. Bueno, repito yo la pregunta por si alguien de los online no la ha oído. De todas formas, me ha robado la pregunta.
La pregunta tiene mucho interés porque es una reflexión de esto, el elaborar una agenda urbana, que yo creo que es un documento muy interesante, requiere un esfuerzo y unos medios para poderla preparar. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí Onda y Castellón tienen esos recursos para poder preparar esa agenda urbana y poderla implantar, conseguir recursos, financiación y demás. Entonces la pregunta pues eso es, ¿cómo veis la posibilidad de que un pueblo del interior con pocos recursos pueda subirse al carro, tener su propia agenda urbana y demás? No sé. Sí. Bueno, a ver, es que justamente esa cuestión la hemos comentado también antes porque vemos que es una problemática que realmente afecta a la mayor parte de municipios, si no por población, sí por número. No puedo hablar, pero por ejemplo, o sea, no puedo hablar porque no formo parte de ella, pero la Diputación de Castellón sí que sé que está en algún proyecto con alguna cátedra de la Universidad de Valencia ahora en temas de estos. Por tanto, creo que de alguna manera, más o menos en un periodo razonable de tiempo, se pondrá las pilas. Sí que os comento más desde el punto de vista de la Agenda 2030, porque es lo que nosotros hemos trabajado más, ¿vale? Respecto a la fijación de indicadores, por ejemplo, que es uno de los grandes problemas, cómo calcular los indicadores y qué indicadores aplicar. En la red de entidades locales para la Agenda 2030, de la cual formamos parte muchos ayuntamientos, es la red más numerosa, a la que más municipios están adheridos de toda la Federación Española de Municipios y Provincias, ¿vale? Se está haciendo varios grupos de trabajo y uno del que formo parte es para elaborar unos modelos de indicadores que más o menos sirvan para todo el mundo o hacerlo por grados, que estamos todavía, pero seguramente en fases de, por ejemplo, de 1.000 a 5.000 habitantes, de 5.000 a 20.000 no puedes exigir la misma concreción o el mismo trabajo a ayuntamientos de 1.000 habitantes que de 2 millones, eso está claro. Entonces se está trabajando en ello. Más o menos a corto plazo algo habrá. Desde la Generalitat Valenciana también se está trabajando en temas de estos. Al final yo creo que a la larga se acabarán fijando unos indicadores más o menos de referencia. Cada vez también los portales estadísticos y demás van introduciendo más datos, pero claro, es que es un trabajo que estamos haciendo todos un poco a la vez y todavía no ha tenido sus frutos finales. Bueno, yo sí, también coincido, ¿no? en la necesidad, digamos, de asistir, ¿no? Sobre todo técnicamente, a esos municipios. Yo creo que desde la Generalitat nuestra voluntad en cualquier caso era de tener contar con una herramienta que facilite, digamos, esa adaptación. Si se hace con medios propios, pues cada municipio, pues quizás ahora a partir de esta agenda, pues nuestra ilusión sería pues, que sea mucho más sencillo, ¿no? Digamos, contando con esto, pues ajustarlo, pero en cualquier caso, pues, eso, con la asistencia de las diputaciones, que en muchos casos es técnica, ¿no? que aportan bueno, pues, técnicos, ¿no? Digamos, a estos municipios, bueno, pues sería genial, ¿no? Sería muy oportuno, porque es que si no, es verdad que quedan, digamos, como un poco fluidos, de muchas ayudas y de muchas oportunidades de financiación, además, ¿no? que incrementa las desigualdades y el desequilibrio en vez de paliarlo, ¿no? Que es un poco lo que coincido que sí, que las diputaciones es clave. Luego, otra cosa que no he comentado antes y que me gustaría añadir, ¿no? O sea, porque también, a ver, yo le doy un papel relativo al tema de los indicadores. Yo creo que necesitamos medir las cosas, es imprescindible, ¿no? No podemos medir lo que queremos, porque faltan datos estadísticos, eso es una pena. Y luego, por otra parte, tenemos que tener en cuenta que los indicadores nos dan un dato cuantitativo, ¿vale? Luego, además de eso, o sea, hay datos cualitativos. Para esos datos cualitativos yo creo que son más propios de elaboración, digamos, pues, municipal, local, ¿no? Pero que también son importantes, o sea, tampoco les descuidaría, ¿no? O sea, además de los indicadores, deben de haber otras pautas, ¿vale? Porque muchas veces pues comparas situaciones y realmente pues, no dan el resultado de lo que realmente está sucediendo en ese lugar.
totalmente de acuerdo. Está la dificultad esa del tamaño de los recursos, yo creo que eso es una dificultad, pero bueno, yo creo que se están poniendo los medios pues, a través de esa funda de sofá que permite facilitar el trabajo. Y hoy os recordaba también, por ejemplo, el Plan Conviure, que es un plan de ayudas para rehabilitar edificios. En la última convocatoria, creo, ya incluía como requisito para poder pedir la subvención el presentar un que se llamaba Plan de Desarrollo Local, que ese te lo financiaban 100%, seguro. Y el resto de ayudas lo podían dar o no, pero el ayuntamiento tenía que presentar ese plan su plan estratégico de qué quería hacer con el municipio pues, de aquí a 2030. ¿no? Entonces, no acaba de ser una agenda, pero ya es una primera aproximación, que ahí implica pues, una recopilación de datos, marcar unos objetivos, buscar unos indicadores, y todo eso, pues, que de alguna manera esté ahí visible, esté como herramienta para poder trabajar. Yo creo que esto, aunque tenga dificultades en su aplicación, yo creo que es una herramienta muy potente, porque luego también habéis coincidido todo, ¿no? Que hay que involucrar a todos los agentes, todos los políticos, y evitar algo que nos pasaba hace unos años, de que algo que se estaba haciendo, pues había elecciones y ya dejaba de ser interesante, ¿no? Y dejaba de hacerse. Entonces, yo creo que esto trata un poco de salvar todos esos obstáculos. Una cosa, no tiene que ver con la pregunta, pero yo sí que quería remarcar que después de haber visto las tres intervenciones, no sé si os habéis dado cuenta, pero llevando cada uno su exposición hecha de casa, realmente, sea Agenda Urbana, Agenda 2030, el proceso básicamente es el mismo. Al final, todo es el proceso de elaboración de un proyecto, las distintas fases que mayoritariamente coinciden y que realmente cualquier plan que vayáis a desarrollar en un municipio debe tener. Entonces, realmente un poco lo que son las distintas fases es muy importante que lo hayáis visto de cara a un futuro a vuestro trabajo, porque serán las fases que tendréis que llevar a cabo en la elaboración de vuestro plan. ¿Alguien más anima? ¿Una pregunta más? La gente que está conectada online también puede preguntar a través del chat. No sé, yo si queréis, os pregunto, yo creo que ya se ha entendido, pero no sé si querríais recalcar los beneficios que puede tener una agenda urbana en una ciudad o en un municipio. ¿Qué es lo que se puede conseguir? ¿O qué es lo que te puedes perder si no la tienes? Bueno, yo creo que sí que vamos por las oportunidades, ¿no? O sea, tener claro dónde puede llegar nuestro municipio o nuestra región o nuestro país, ¿no? En el caso de otras agendas urbanas, yo creo que está bien, ¿no? O sea, saber dónde podemos llegar de una forma, digamos, totalmente consensuada. Es que el consenso en esta sociedad es muy válido, ¿no? Si no, cualquier cosa, bueno, pues se puede tropezar, ¿no? Al final la resiliencia que es un poco estar preparado para cualquier eventualidad, cualquier cambio, cualquier crisis, digamos, bueno, pues a lo mejor tenemos que sortear algunos obstáculos, ¿no? Pero si tenemos clara la meta, a lo mejor no llegamos. Creo que es francamente útil, ¿no? Y vamos, no tengo ninguna duda. Es igual, o sea, planificar a nivel municipal es muy importante porque saber lo que el municipio hacia dónde va te permite incluso, que es una cosa que hemos hecho de menos cuando salen convocatorias, porque las convocatorias como salen muy rápidas. Salen de un mes para presentar un proyecto, montar un proyecto para una convocatoria en ese mes es súper complicado. Aprovechar épocas más tranquilas para empezar a decir, mira, ¿a dónde vamos? Pues mira, hay un proyecto aquí que se puede hacer, hagamos el proyecto básico y lo tenemos en la cartera. Ir preparando toda esa información y ir trabajándola para que en el momento en el que sale la ayuda, tú ya lo tienes un poquito más definido y te da posibilidades de contestar, o sea, de responder. Con la de recuperación hemos sufrido mucho porque te sacan ayuda y tienes ideas, pero no te tienes que avanzar en un mes
todo lo que puede ser avanzado si hubieras tenido alguna planificación respecto. Entonces, yo lo veo fundamental. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya cerramos la sesión. Yo supongo que la respuesta a mi pregunta sería navegar un poco por las redes que habéis dicho que igual está ahí ya la respuesta, pero bueno, ya que estemos aquí. He visto indicadores, por ejemplo, en referencia al uso de energías renovables o al dinero que se invierte por habitante en el desarrollo de ciertos proyectos. Existe, por ejemplo, igual que medimos las emisiones, medimos la demanda, sabemos cuánto demandan nuestros edificios, en realidad eso no sabemos calcular, pero no sé si existen indicadores más dirigidos a la reducción, por ejemplo, de una demanda energética, por ejemplo, que sí, que muchas ayudas están dirigidas a conseguir esa reducción de demanda. Sin embargo, me parece un indicador muchísimo más importante la reducción de demanda que la implementación de energías renovables, que es muy importante. Pero, es decir, una cosa, digamos, que estamos hablando de soluciones más activas, más, tenemos placas más, y la otra más vinculadas al cambio de comportamiento o de paradigma en el comportamiento de nuestra sociedad. Es decir, si al final lo que pretendemos es ser más sostenibles, también indicadores que puedan medir, digamos, ese cambio de actitud en la gente. No sé si al final el tema de un indicador concreto de la reducción de demanda es un poco visualizar un cambio existen ese tipo de indicadores, ¿entiendes? Sí, pero bueno, yo creo que de alguna manera también están integrados en lo que son las políticas de eficiencia energética, sí que hay unas metas de reducción del consumo, ¿vale? Tanto a nivel, o sea, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima contempla unas metas de consumo, también en la Comunidad Valenciana, la Estrategia Valenciana de Adaptación al Cambio Climático también contempla una estrategia de reducción de consumo que ahora mismo no sé decir qué porcentaje es, pero es un porcentaje importante, con un 40%. Y todo esto, digamos, como que se logra pues, con actuaciones en procesos de eficiencia energética en el edificio y en las estrategias, siempre como cuando hablamos de indicadores concretos, vemos pues el gasto, no vemos un indicador que diga cuánta gente usa el carril, sino cuánto hemos invertido en hacer más carril, que se supone que la gente lo va a usar más, pero al final como usuario, o sea, como Claro, pero los indicadores es lo que decimos, se pueden fijar unos de básicos, pero cada uno al final lo tiene que adaptar a sus necesidades y tú tienes que fijar unos indicadores que realmente puedas obtener en base a datos que actualmente puedas obtener. O sea, a lo mejor no puedes complicarte tanto la vida fijando indicadores que sean incontrolables o que sea mucho más difícil conseguir los datos. Se parte de unos más sencillos y supongo que poco a poco, a la hora de obtener más datos, cada vez vayamos obteniendo más datos, pues se podrán ir perfilando, ampliando, lo que sea. Sí. Yo creo que he entendido la pregunta, pero la pregunta intento traducirosla para los que no sois técnicos para que veáis un poco la dificultad. Lo que ya se está diciendo es, por ejemplo, un indicador es la cantidad o la potencia de energías renovables instaladas. Que eso yo entiendo que es un dato que es muy fácil de obtener, ¿vale? Porque esas instalaciones tienen que pedir permiso, pero cuando tienen permiso voy a instalar 1 kilovatio. Pues tú subas, eso está publicado y eso es fácil. Eso tiene una serie de beneficios, pero en cambio podrían haber otros indicadores que tengan otros beneficios. Uno de esos indicadores podría ser la demanda energética del edificio. Eso es la cantidad de energía que necesita un edificio para estar en condiciones climáticas adecuadas, calefacción y refrigeración, ¿vale? Si conseguimos que esa demanda sea muy baja, es un edificio de arquitectura bioclimática, que es un edificio que sin calefacción y refrigeración funciona, ¿vale? No hace edificio ni calor. Por lo cual eso sería lo ideal, ¿vale? Es decir, un edificio
consumo cero y demás. Pero la dificultad es dónde encontramos ese valor, cómo recopilamos ese valor. ¿Vale? Ese valor está en parte en la calificación energética del edificio. Lo único que se me ocurre a mí fácil es, a través de la calificación energética de los edificios, calcular una aproximación, porque tampoco exactamente ese valor, ¿vale? Pero a partir de ahí se podría obtener. Entonces entiendo que al final los indicadores que ellos eligen es una combinación de lo que me indica lo que yo quiero o algo aproximado y algo que sea fácil de obtener el valor, ¿vale? Porque si no, puedes morir en el intento de encontrar. Claro, es que cuando ves el indicador de energía renovable, claro, eso fomenta la instalación de energías renovables. Pero cuando si tuviéramos un indicador de reducción de demanda, esto fomentaría el ahorro energético y la inversión en el propio edificio con medidas pasivas. Entonces, por eso un indicador puede incluso ayudar a un sector a ayudar a un sector directamente. Están relacionados. Al final, si tú instalas energía renovable en tu edificio, eso va a estar directamente relacionado con una disminución de la demanda, porque una parte de esa demanda, de lo que necesitas, lo tienes a través de están relacionados, y ese indicador existe. Reducción de hecho, una de las ayudas que aplicamos también un condicionante era reducir el 30% la consumo de energía no virgen, que es el dato que te dan de los certificados en serio. Pero están relacionados porque al final, si tú consigues una cosa, al final lo otro también lo vas a conseguir. Bueno, pues yo creo que podemos finalizar ya aquí la jornada. Agradeceros a todos la participación. Ha sido una visión muy interesante con estas diferentes escalas de la agenda urbana y sobre todo un poco ver los beneficios. Y yo creo que a todos animaros a apuntaros al carro, ¿no? Al final, de alguna forma podemos contribuir en esto, tanto desde nuestra condición de ciudadanos, simplemente con la participación de decir, me gustaría que mi ciudad o mi pueblo en 2030 fuera de esta manera, o con la condición de técnicos aportando proyectos, ideas para mejorar nuestras ciudades, hacerlas más sostenibles, más amigables. Y nada más, muchas gracias a todos.